Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Trastornados Podcast, un programa más, un programa en el cual hablamos de algún trastorno emocional o psicológico y lo tratamos de aterrizar con lo cotidiano. Como siempre, Hat. Hola, aunque no aterricemos nada. Eso estaba pensando. Desde la histórica y calurosa Cuautla, Morelos. No más, sí, calurosa de madre. También aquí, de repente sale el solecito y da con furia. Ya sé. Y tenemos un invitado especial el día de hoy, un amigo de muchos años, nuestro querido Mosco. Bienvenido. ¿Qué onda? Gracias por la invitación. Chido, bueno. Pues bueno, entramos en materia. El día de hoy vamos a hablar sobre unos personajes. Vamos a generalizar más bien sobre un tipo de unos personajes que conjuntan algunos tipos de trastornos, más o menos. Hay algunas variedades con esto. Prácticamente en los 70s es que se volvió más famoso este tipo de cosas. El día de hoy pues ya existen como muchos en diferentes países, pero también mucho de la investigación que logré hacer sobre esto es que vienen los más conocidos desde el siglo XV, creo que alguno. Y hablaremos sobre generalidades de asesinos seriales. Ay, pensé que estabas hablando de vampiros, dije. Que era un asesino serial, pero... Yo pensé que de epidemias. Ya sé, también. Desde el siglo I, desde que apareció el hombre, fue la primera epidemia, güey. Yo creo que un capítulo del siglo XV estaría interesante. Hay como 10,000 trastornos del siglo XV. Sí. Empezando por ¿cómo se llama? El barco de los locos. La Santa Inquisición. Bueno, la Santa Inquisición podría ser un asesino Pues es serial. que imagínate toda la ingeniería Sí, detrás de esas sí. máquinas. Sí está cañón. perversión. Sí, no, de hecho, estaban en algún inventos. momento vamos a tener un programa sobre las máquinas de tortura, porque tiene que ver con justo el que las accionaba, analizar un poco eso. El verdugo era el chido, ¿no? En ese tiempo. Así estaba bien loquito. Sí, tocaremos, si nos da tiempo, tocaremos un poco sobre... Porque algunos confunden, por ejemplo, a los sicarios, todo ese rollo, con asesinos seriales. Sí matan un chingo de gente, pero no entran en la categoría, sino que entran en otro tipo de Son otro tipo de asesinos. necesidades, ¿no? Sí, porque tiene que ver con una cuestión económica y de laboral. Aunque lo vemos gacho, pues tienen como sus prestaciones. ¿No? Imagino Bueno, que hay una película de animación, no sé, creo que es argentina o algo así, que se llama Boogie el Aceitoso, que es justo es un mercenario, pero justo él dice es que no puedo dejar de matar, ¿no? Entonces, como no puede dejar de matar, se va a la guerra. Wow. Dice, güey, ya. Así. Pero, por ejemplo, Está buenísimo. esa es una cuestión de canalización con respecto a esta sensación de querer asesinar. Cuando estudias psicología o psiquiatría y empiezas a tocar estos temas, habla mucho de la cuestión de los médicos, por ejemplo. Más que todo de los cirujanos. De esta sensación de poder abrir un cuerpo, aunque ahí lo hacen para salvar, pero es como poder mutilar y cortar y hacer. Entonces es como una canalización de un sentimiento que si no pudo haber estado bien canalizado, se pudo haber llevado a otra cosa, ¿no? Algunos actores también se consideran como gracias a que pueden actuarlo o pueden expresarlo, es que no lo hacen en la vida real. Es tipo Anthony Hopkins o Jack Nicholson, ¿no? En cuestión de poder actuar por lo bien que lo hacen. Es tan real que dices, güey, si fuera asesino Si te serial. la crees, sí, güey, sí. Exacto. Igual he escuchado con guionistas, ¿no? Así como que es mejor que desarrollen ahí un guión o una novela, ¿no? Sí. Porque pues... Hay un cuento de un escritor mexicano moderno, de José Antonio Aspe, que es también un querido amigo, que se llama Constanza. De hecho, está en venta creo que al público.
Y ese está basado en una historia, bueno, en una persona real que él conoció de la Facultad de Medicina de la UNAM. Pero sí, esa es como una chica que estudia medicina y hace un novio, ¿no? Como de varias partes del cuerpo. Es bastante interesante, está muy bueno porque está contada como desde las dos partes. Pero sí, justo, ¿no? Siempre hay como un detonante que hace, pues, no sé, a los escritores, a los guionistas, a los artistas, que surja la idea. Y es bien perturbador saber, ¿no? Que esté basado en una persona o en eso de hechos reales y eso es como... Sí, y es que la mayoría, digo, vamos a tratar de tocar algunos puntos como técnicos en cuestión de los asesinos seriales. La mayoría de ellos, pero no todos, tienen un IQ elevado, un poco más elevado de la normativa, que es arriba de 110, de acuerdo a pruebas psicométricas y psicológicas. Entonces son muy fríos y son calculadores. Muchos de ellos sí suelen ser autodidactas con respecto a cuestiones forenses y con cuestiones médicas también. De hecho, lo leen, lo entienden muy bien. Y dependerá como del tipo de ritual que hacen o del tipo de asesinato que llevan, determinar un poco o mucho hacia qué va esta lectura, esta tendencia. Porque pueden ver cuestiones biológicas, naturales. Pueden descubrir qué tipo de insectos o de larvas pueden degradar el cuerpo, en qué tipo de tierra hay que enterrar los cuerpos, cómo, para que se vaya degradando, para que parte del cuerpo sí sea descubierto, porque, vamos, si vamos como adentrando bien cañón, pues podemos darnos cuenta de que los brothers son unos genios, claro. Solo que canalizados a una cuestión... pues de asesinar, y tiene un porqué puede ser de asesinar, tampoco es simplemente salir y matar a lo pendejo, ¿no? Porque hay un tipo de asesinos, como asesinos como corto plazo, decirlo, estos que van a ir a las escuelas y matan a un chorro de gente, no pueden ser asesinos seriales, sino que son asesinos como muy de un momento, o asesinos, ¿cómo se llama? Se me dio el nombre del tipo de asesino, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con... Es un solo acto, son los que suelen suicidarse. Del momento, ¿no? Y así. Sí, hay una acción que se detonante. Salen, asesinan y o se matan o los atrapan, pero no es alguien que con toda esta frialdad asesina una vez, puede dejar que pasen 3 meses, 3 años, 1 año, vuelve a asesinar, y el móvil o el tipo de asesinato es casi el mismo, o sea, es prácticamente la misma forma, el mismo tipo de personas, ¿no? Y porque antes de asesinar pueden pasar muchos años antes de tener su primer asesinato por cómo lo van planeando, por cómo lo van ejecutando y cómo van analizando el tipo de asesinato que quieran hacer. Entonces, pues son personas que van creando o van observando al mundo de una forma diferente a como lo observamos nosotros normalmente. Pues me recuerdan, bueno, hay un montón, ¿no?, de casos en Estados Unidos, aquí en México también hay unos muy famosos, pero por lo que estábamos platicando de esto pues como de planear y escribir y todo esto, creo que uno de los más sonados es el de la esposa de Roman Polanski por Charles Manson en general, ¿no?, con su clan, o sea, que convenció, incluso... En la cárcel se volvió a casar con otra chava y seguía teniendo un montón de fans y seguidores. Y creo que fue como un caso así muy especial, ¿no? El asesinato del esposo de este cuate que pasó 13 años después. O sea, sin escribir y sin nada. Y después él también fue acusado de violación. Entonces, hay como un revoltijo ahí de un montón de trastornos. Y... Sí, bueno, pero también lo que hizo Charles Manson, porque al final de cuentas si ves sus videos, sí, así sus actuaciones de I'm nobody, como que es súper chafa, la neta. Uh-huh. Pero la cuestión de que tenga tantos seguidores y así es porque creo que sí siguió bien la línea de las personas que hacen cultos, ¿no? Uh-huh. Que al final de cuentas las personas que hacen cultos también son personas, ni siquiera tienen que ser tan inteligentes. Charles Manson no era realmente tan inteligente, pero era manipulador. Sí. Entonces, hay personas que son súper inteligentes y terminan en cultos, ¿no? Entonces... Claro, sí, los manipulan. Ajá, terminan en ese tipo de manipulación que seguramente también muchos asesinos seriales pues lo tienen, sí. Pero la mayoría actúan solos, ¿no? Sí, de hecho es muy raro
aquellos que actúan acompañados. En cuestión de Charles Manson, pues él como tal, creo que, o sea, realmente él a sus seguidores hacía que asesinaran, más que él asesinar, ¿no? De hecho, creo que era chaparrito como de mi estatura, o sea, realmente era muy inseguro, pero justo era muy manipulador. Claro. Entonces él hacía que los demás asesinaran por una cuestión ideológica. Ujú. La mayoría de los asesinos seriales, su motivación tiene que ver con un trastorno o un problema que se crea, o más bien que ellos tienen con la sociedad por una cuestión histórica desde la niñez. De hecho, mi mayor interés, porque se han visto otros programas, siempre es como mi gran pasión esto, hasta me aturdia. My precious. Y es por el momento que empecé a tratar de entender la psicología infantil, es en qué momento se rompe esta línea que puedes llevar como bien trazada, bien planeada, para ser un buen ciudadano, entre comillas, porque tenemos que definir qué es eso, en qué momento se rompe y surge un asesino serial, ¿no? En algún momento muchos psiquiatras y ¿cómo se llama? Neurólogos querían empezar a estudiar el cerebro, si había algún tipo de neurotransmisor, algo que sucediera ahí en el cerebro que provocara esto. La mayoría de las conclusiones es que sí tiene que ver con algo que sucedió en la niñez. Puede ser abuso, violencia. Hay casos de asesinos seriales que la mamá creaba mucha violencia con el niño o tenía relaciones sexuales enfrente de ellos, los golpeaban o los violaban o sufrían algo, entonces ellos canalizan ese enojo a un símbolo que en la mayoría de los casos es el padre o la madre. Entonces la mayoría de las personas que asesinan es esa figura. Algo así pasó con la Mataviejitas, ¿no? Claro, exactamente. eso es lo que estaba Es uno de los casos muy... de los que más sonó en México. Ujú. Sí, justo maté a viejitas y justo por un trauma que tenía con su mamá, justo y por eso mataba puras señoras viejitas y así. Y aparte como era luchadora, pues sí, se las mataba. Sí tenía, Sí. les hacía la quebradora. Sí. Acá, Creo que las asfixiaba. con Las la asfixiaba, bebida o algo ajá. así. una También me llave, acuerdo- una llave inglesa. También me acuerdo bueno, quién sabe si fue una mito urbano o qué tan realidad. Parece que sí. Hace mucho, como más de 20 años, no sé si se acuerdan, de El Matataxistas, aquí en Cuernavaca. En Cuernavaca, ahí finales de los 90, principios de los 2000, creo. Como a finales o mediados de los 90, porque todavía no había internet, me acuerdo bien. Y No, chavos, nosotros no habíamos nacido. fue un caso súper sonado. Pero cañón, de hecho sí encontraron a varios Sí, taxistas ya te muertos. Sí. Varios taxistas muertos, pero nunca se... Pues estaba ahí revuelto con un poco de mito urbano que decían que era un taxista, que su esposa lo había engañado con otro taxista y que por eso mataba taxistas, ¿no? Ajá, ya sabes, la leyenda. Pero sí había, o sea, sí había registros de muertes de taxistas, ¿no? Y pues obviamente todos se los achacaban al matataxistas. Claro. En realidad había como mucha información así muy clara. Y también me recuerda mucho a la situación de Ciudad Juárez, también como en los 90s, porque en algún momento, en la desesperación de los gobiernos, empezaron a tratar de achacarle las muertes de las mujeres a un asesino serial. Exacto. Y la verdad es que muy rápido se comprobó que no, Claro, sí. que era más bien algo, condiciones pues situacionales, ¿no? Que desafortunadamente permitían que muchos hombres pudieran hacer, porque había mucha impunidad, ¿no? Y sí, creo que sí se descubrió una onda ahí de grabación de cintas snuff y ondas así, ¿no? De hecho había mucha cuestión de trata de Sí. mujeres, como dices, cintas snuff, mucha violencia intrafamiliar, pues por el hecho de ser un paso no Exacto. transitorio, pues nadie reclamaba, Sí. era como muchas centroamericanas, Sí. entonces y había mucho terror de esta parte del desierto donde poder tirar los cuerpos casi así encima, nadie vigilaba, no había patrullas, nada. Entonces prácticamente nomás esperabas que oscureciera y tiraban los cuerpos, ¿no? Algo interesante como de los perfiles que estás comentando, y esto es que
puede ser cualquiera, ¿no? Está el caso, ahorita también me estoy acordando del caso del coqueto. Eso no tiene mucho, tiene como 10 años Tío. o menos. Otro coqueto. Otro coqueto. Te iba a decir, no sales de aquí hoy, güey. Sí se dio cuenta. Pero al tío le dicen el matagusanos. Los aplastan algadas. Es cierto. No, este caso del coqueto, que era un chofer de combi de una ruta del Estado de México. No tengo el dato ¿En qué preciso. año fue ese? No tiene mucho, tiene como 8 años, Bueno, más o no, menos. no, No tiene tanto. Me parece que asesinó a 5 o 7 mujeres, no recuerdo. Las llevaba por otra ruta, o sea, se inventaba una ruta en el camino. Pues se paraban en un espacio baldío, muy de madrugada, y las violaba y las asesinaba. El vato estaba casado, tenía 2 hijos, su esposa nunca sospechó nada, pues se puede decir como un vato común y corriente, ¿no? O sea, pienso en eso, ¿no? Como que el perfil no necesariamente tiene que ser el típico, no sé, o el estereotipo o el cliché que pensamos de un vato perverso, así, ¿no? Había, Puede ser quien sea, Sí. ¿no? había, perdón, un programa de televisión en Discovery que se llamaba ¿Con quién chingados me casé? Pero le quitaban el chingados. Que era eso, ¿no? Como sacaban testimonios de mujeres de, pues conocí a este güey y era súper chido y no sé qué. Y corte así de mi casa llena de policías y preguntándome, y me di cuenta que tenía otra identidad, que era asesino, que era así un montón de casos de que justo años casados, una vida súper feliz, y de pronto se dan cuenta de la otra parte, ¿no? Y que sí hemos visto mucho que pasa con asesinos, sobre todo los asesinos seriales más famosos, ¿no? Que Como el de Estados Unidos, a ver si nos podemos recordar, creo que es el más famoso. Ted Bundy. Creo que Ted Bundy, no recuerdo, que también estaba casado, creo que era médico. O sea, una vida súper estudiaba medicina. respetable y- Ted Bundy estudiaba medicina, tenía una novia. De hecho, la novia tenía una bendición. Y no tenían como mayor pedo. Y él es uno de los considerados bastante inteligentes también, en cuestión de su IQ. Y lo que él hacía era, se ponía un yeso falso en el brazo. Entonces se acercaba siempre en campus universitarios, cerca de donde vivían universitarias, porque era como el tipo de mujer, eran como pelirrojas o rubias las que asesinaba, medio pecositas, así bonitas, pero... Entonces, Ajá, las empezó a describir así. lo que él hacía era que justo cuando llegaba la chica se le caían los cuadernos porque tenía el yeso, entonces las chicas le ayudaban a recogerlo, le pedía que abriera el coche, y cuando los tenía de espaldas, pues les daba un golpe en la cabeza y las metía al coche. Como el personaje del Silencio de los Inocentes, ¿no? Un poco parecido, así. Justamente así la secuestraba con el yeso y esto. Pero entonces, o sea, como el detonante es en la niñez, o también ya se puede dar de Pues en la adolescencia, ¿no? De hecho, va gradual. Es un proceso muy, muy gradual. Porque voy a tratar de comentar un poco sobre lo que comentabas antes de llegar a ese punto. Con respecto a pero que pueden ser personas que súper respetables. Hay 2 tipos de asesinos seriales, como a grosso modo, que son los ordenados y los desordenados. Los ordenados son este tipo. Son aquellos que, de hecho, pueden asesinar una vez, pueden pasar 10 años, asesinan, pueden pasar otros 10 años y vuelven a asesinar. Para que sea un asesino serial tiene que ser de 3 más, ¿no? 3 personas más. Y puede ser el brother que cumple más con la iglesia, paga sus impuestos. Casi siempre, cuando atrapan a algún asesino serial de este tipo, todo el mundo dice, es que era la mejor persona, Nadie siempre estuvo sospechaba de ahí. ese güey. De hecho, hay casos, había el caso de un médico, no recuerdo cómo se llama, que él prácticamente era un cirujano y él asesinaba a sus pacientes en las cirugías. O sea, podía ser de rutina, y él ponía que era por otra, que se complicó de todo ese rollo y mató a casi 70 personas. De hecho, eso fue entre el año 73 al 91, más o menos, que asesinó a muchas personas. Y de hecho, meses antes de que lo agarraran, era el último sospechoso.
El último por la rectitud y por quién era, ¿no? En la comunidad. Era el que dice, no, este güey no es. Y los desordenados son aquellos que son los que más fácil suelen ser atrapados. No llevan un orden, no son tan metódicos. Su IQ es un poco más bajo de lo normal. Y lo que hacen es, no sé, por ejemplo, salen y matan vagabundos, matan prostitutas, que son considerados también un poco, como, tienen algún tipo de fanatismo, que dicen, es que tengo que matar a todas las prostitutas porque son las que están provocando mucha el COVID. Como la película de American Psycho, ¿no? Así de que ese güey estaba tan pinche obsesivo por encajar, que de hecho cuando lees la novela es estresante porque te pone todas las marcas. O sea, está tan obsesionado con la élite, que era como de, ay, mi micrófono en mi vaso, Swarovski, mi no sé qué, y todo el tiempo. Y justo, ¿no? Mata vagabundos y mata, ¿cómo se llama? Prostitutas, y luego mata al otro güey y así todo. De hecho, hay una Hacer escena ejercicio. que me encanta. Está acá. Sí, La es una bien básica. Pero si analizas eso que dices, de la motosierra. Están en el club, están dos personajes y está él, están platicando, y llega un cuarto personaje y les enseña su tarjeta de presentación. Y les dice, pues miren, les muestro mi tarjeta de presentación. Que tiene bordes. Y él lo primero que hace es criticar esa tarjeta de presentación porque es como, no es perfecta, ¿no? Entonces, los demás así, está chido, y se van. Y él toca como 2 veces el tema, y de hecho hasta se estresa por ese justo ese detalle. Entonces, ¿cómo surge o cómo se va creando un asesino serial? Ya comenté el hecho de que normalmente son aquellos que viven como cuestiones muy estresantes, que pueden sufrir violencia, abuso, algún tipo de falta, que pasa días sin comer, pero que normalmente tiene como ese punto, ¿no? Dexter, la serie de Dexter, cuenta un poco algunas cosas cuando hace flashback con su papá. Muchos de ellos sí tienen estas fantasías de querer asesinar, y muchos hacen eso, de querer matar animales. Empiezan matando ratas, gatos, ranas. Ven un animal y lo agarran a pedradas, o por ahí sale su sadismo un poco. Empieza porque es una cuestión de necesidad de querer lastimar a otro ser, y comienzan. Es como un pequeño detonante de que, o sea, si no se controla, no se maneja, lo pueden hacer. En la serie de Dexter, fantasiosamente, lo que le dice el papá cuando se da cuenta de que es un asesino y que no se le va a quitar nunca jamás en la vida, dice, sí mata, pero mata a aquellos que merezcan morir, ¿no? Que son los asesinos, que son violadores, que son aquellos delincuentes, a esos mátalos, no mates a gente inocente, ¿no? Y entonces Dexter se vuelve, creo que es policía, y como un vengador. De hecho, eso se vuelve, ¿no? Ya después, las últimas temporadas se distorsiona bien cacho, se vuelve una novela, pero la primera y segunda temporada es muy buena. Me quedé pensando, o sea, en esto que dices, no sé, o sea, me imagino que cada caso debe ser casi único, ¿no? Porque los últimos casos de asesinos seriales aquí en México muy conocidos fueron estos 2 de matanovias, uno que encontraron en Guatemala, que había ido para allá, un chavo, por ejemplo, muy bien parecido, ¿no? Fortachón, con tatuajes, como con mucha personalidad, digamos, pues súper manipulador, ¿no? Sí. Y el otro chavo, y además, perdón, creo que el de Matanovias, la amiga de la novia se lo encontró y le dijo, oye, ¿no la has visto? Y el güey, no. Y la acababa de matar, además, y fue así de, no la he visto. Culpa cero, pero ahorita voy a verla, y así, y dice esta chava, es que neta estaba entero, ¿no? Sí, Nunca así ni como un destello de nada. Igual que el coqueto, o sea, cuando ya lo entrevistan, porque él lo agarran y se fuga, o sea, se va a la casa de su papá, Estado de México, él lo lleva a un lugar al sur de la Ciudad de México, y ahí lo tienen unos tíos. O sea, también es muy curioso esto, la mamá del matanovias, se filtró una llamada que tienen, y la mamá del matanovias le dice, sí, yo te voy a ir a ver al penal, yo siempre te voy a querer, un perdón y un cobijo ahí, a mí me cuesta mucho entenderlo. Y también la familia del coqueto, o sea, que lo mantenía, le daba de comer todo, porque cuando lo agarraron,
me parece que en el Ministerio Público, que estaba en un tercer piso, y se aventó, se agarró un cable, así de película, se aventó y se lastimó un pie y la columna, porque cayó parado. Entonces, como pudo, se arrastró, le dijo a un taxista que lo habían atropellado, lo llevaron y la libró, ¿no? Unas semanas nada más, porque sí lo estaban buscando. Y al final, pues sí, dieron con él. Cuando le preguntan en esta entrevista que por qué había hecho eso, o sea, el vato sí dice, no, pues no sé, o sea, con culpa cero, el matanovias igual, así, culpa cero. Y el otro chavo, el de la mamá, que es un caso muy, muy reciente, creo que lo agarraron el año pasado, hasta ofrecían 5 millones de pesos, creo, por su captura. Era un chavo que era seguridad y ligaba chavas por Facebook, ¿no? Las llevaba a su casa, ahí las mataba y ahí las enterraba. Y él, ya cuando lo estaban buscando y todo, hizo una cuenta falsa y seguía hablando con la policía, burlándose de ellos, ¿no? No me van a encontrar, no sé qué. No sé. Lo encontraron comiéndose una torta, así, quitado de la pena, así con culpa. Lo que veo así en todos esos casos es culpa cero, así, cero remordimiento, ¿no? Sí, no, de hecho, ellos cuando lo hacen, es que dependiendo el motivo, pues, porque si hay diferentes motivos con respecto a los asesinos seriales. Cuando son como una cuestión religiosa, por decirlo entre comillas, ellos se aseguran y están 100% seguros que lo que están haciendo es un bien a la humanidad. Se sienten como ángeles vengadores, en los cuales, por ejemplo, al asesinar mujeres, prostitutas, vagos o otro tipo de delincuentes, ellos sienten que están haciendo un bien. Entonces no tienen por qué sentirse mal. Esto fue muy curioso porque ya recordé por qué saqué este tema. Después de todo el chorro. Cuando agarraron a este último chavo por lo que pedían 5 millones de pesos, que no tiene mucho, tiene unos meses. Lo primero que preguntó fue, y por el motivo por el que lo agarraron, fue por sus perros. Él estaba preocupado por sus 3 perros. ¿Dónde están mis perros? ¿Quién los tiene? No sé qué. Y una chava tuitera fue la que lo enganchó, así de, yo voy a verte y te enseño a tu perro y yo cuido a tu perro y yo alimento a tu perro. Ya los llevé le dijo que los había llevado a un asilo, excepto un boxer, que es el que más quería a este cuate. Entonces, su fijación por sus mascotas lo hizo, le puso un 4 y cayó, pero por la preocupación que tenía este cuate por sus perros, y tenía la capacidad de asesinar mujeres, ¿no? Y estaba preocupado por sus perros. Sí, de hecho, y bastante consciente, ¿no? Porque era seguramente su vínculo hacia algo más terrenal, la cuestión de las mascotas. Era su único vínculo amoroso, muy probablemente, o de afecto, cosa que probablemente no pudo obtener con pues, los seres humanos o con personas. Lo que sucede con esto, cuando dices cada caso es único, o cada personaje es único, es real. Lo que hicieron fue déjame ver, aquí está, Robert Ressler, hay una serie que se llama Mindhunter, que es sobre la historia de él. Es un agente del FBI que comienza a entrevistar a todos los asesinos seriales que durante el años 70 había muchos en Estados Unidos. De hecho, se llegó a pensar llegó a tener un registro no oficial, porque no todos fueron capturados, que en esas épocas puede haber existido un promedio de 500, entre los 70s y 90s, un promedio de 500 asesinos seriales más o menos. Wow. Cuando en Estados Unidos. Pero bueno, también hay un punto bien importante, ¿no? Son como la generación posguerra. O sea, sí. Eso también, o sea, puede también como la cuestión de gente tal vez un poco más rígida en la cuestión de la crianza. Uh-huh. Y pues mucha menos información, más la cuestión de la carencia, ¿no? Después de la guerra y de los cambios que tuvo que haber. Porque también tuvo que haber un cambio de roles bastante fuerte, sobre todo más en una sociedad tan tradicionalista como la gringa, que justo, ¿no? Hombres en la guerra, mujeres en casa, y que se inventaron cosas diferentes. Hubo pues sí mucha creación, pero al final de cuentas hubo un desmadre. De hecho, la tercera fuerza, o la tercera corriente psicológica se crea después de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial,
porque ya existía el conductismo y existía el psicoanálisis. De hecho, la psicología existe como ciencia gracias al conductismo, porque para poder ser ciencia tiene que ser medible y observable y manipulable. Y el conductismo lo hace. Y después de los 50 se crea el humanismo, la corriente humanista, que fue por toda la situación y se crea en Estados Unidos, ¿no? Por toda la situación ¿cómo se llama? De la gente que regresó de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se deshumaniza la sociedad, se fractura la familia, y entonces empieza a crear. Y es cuando se crea la pirámide de Maslow. Maslow es el que crea el humanismo, y viene toda la cuestión de la Gestalt, y viene a tratar de un poco de analizar la percepción de la sociedad y cómo podemos cada mente o cada ojo ve algo diferente y empezar a tratar de estructurarlo. Creo que lo he comentado en otros programas. A nivel televisivo se crea, Hanna-Barbera crea los Picapiedras y crea los Supersónicos, que son dibujos animados con respecto a la familia, y tanto en el pasado como en el futuro la importancia de que la familia siempre esté unida. Hoy día tenemos Los Padrinos Mágicos o Bob Esponja, que la familia no existe como tal, sino son seres individuales, porque los papás de Bob Esponja ese güey tiene 17 años, de acuerdo a sacar un permiso de conducir en Estados Unidos, que es a los 17 años, y que nunca logró sacar el maldito, porque se estresa, ¿no? De que no pueden manejar. Y o por lo menos a mí sí. Y sus papás son bien viejitos, bien pasitas. O las caricaturas que hay sobre familias, pues son familias súper disfuncionales. Como los Simpsons, Padre de Familia. Que lo que sucede es que normalmente por medio de ese tipo de programas siempre nos van diciendo qué tipo de sociedad quieren que seamos. Alguna vez hice un ensayo sobre eso y fue como era importante para una cuestión económica, social en Estados Unidos, crear que la familia volviera a ser muégano. Hoy día lo que necesita la sociedad es mano de obra barata. Entonces por eso el tener programas donde lo de menos es que te prepares, sino puedes trabajar en un McDonald's, como lo que hace Bob Esponja. O sea, tienes un brother que es Bob Esponja y Patricio, adolescentes, y tienes otro que seguramente va a tener como unos 30 años, que es Calamardo, y tienes a un cuarentón, que es Don Cangrejo, con una hija adolescente, por aparte es papá soltero, ¿sabes? O sea, no hay nadie que realmente tenga como una estructura familiar como tal. Entonces ya no existe. Y además tienes al inmigrante, ¿no? Que es Arenita, que vive en Texas y no puede vivir mucho tiempo, tiene que estar regresando a Texas. Tiene que ir a sellar su pasaporte. Exactamente. Ya como los cubanos, güey. Como todo. Entonces, Oye, yo tengo una pregunta. Sí, dale. Profesor, no entiendo. Dale. ¿Crees que, o creen que, digamos, me impresionó mucho el dato que diste sobre los asesinos seriales en los 70, y sí lo creo. A lo mejor sí, por toda esta influencia, pues, de la posguerra ahí, toda gris, toda depresiva y sin futuro, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, que vivimos así en una sociedad súper vigilada, ¿no? Bueno, en México, por ejemplo, pues hay muchos homicidios, ¿no? Sabemos porque también hay mucha impunidad. Pero tomando la misma referencia, Estados Unidos, donde la impunidad es mínima en comparación a México, ¿eso puede influir a que se den menos casos de asesinos seriales en la actualidad? Sí, de hecho sí. Creo que más bien ha ido evolucionando el tipo de asesino serial, lo que comentabas de los matanovias. Los motivos ahora son distintos. Sí existe, en nuestra sociedad, por ejemplo, sí todavía existen familias muy disfuncionales, muy violentas. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, ¿desde cuándo no nos enteramos de un caso desde finales de los 90s. Por ejemplo, justo tiene que ver con eso. Pre-internet, digámosle, ¿no? O sea, yo pienso en eso, o sea, ¿qué tanto puede influir el hecho de que estemos vigilados todo el tiempo, y más rastreables, más ubicables? Justo porque tiene que ver con algo que dijiste con, no me acuerdo quién era el que se estaba mofando de la policía y no van a atrapar,
algo que tienen los asesinos seriales es que quieren verse siempre más inteligentes que la sociedad misma, que el sistema. Entonces es de, yo voy en contra del sistema, soy superior al sistema, entonces te vas a dar cuenta que no vas a poder conmigo. Y te voy a dejar pequeños indicios, y es más, te puedo hasta... Es como una firma, ¿no? Como un orgullo. Es totalmente un orgullo. De hecho, muchos de ellos regresan a la escena del crimen. Cuando está toda la prensa y todo ese rollo, son observadores de su mismo crimen, porque quieren escuchar qué opinan los demás. Y claro que leen los reportes policíacos, creo que ven las noticias porque quieren ver la desesperación de la policía por el logro que han hecho. Entonces es como, claro, es de entre más difícil, pero estos son los asesinos seriales organizados. Uh-huh. Entre más te cueste atraparme, pues entonces más logro para mí. Pero muy dentro de mí, bueno, muy dentro de los asesinos seriales, no de mí, ¿no? Muy dentro de ellos, es como de, tengo que volverlo a hacer para demostrarles que... Entonces se van deteriorando, porque cada vez es tanta la euforia y la sensación que tienen. Que se descuidan. Que se van descuidando. Cuando se empiezan a deteriorar emocional y psicológicamente, y lo empiezan a hacer más seguido, pueden cometer más errores. Entonces es cuando más fácilmente puedes atraparlos entre un caso y otro. Cuando tardan meses o pueden tardar un año, es muy difícil poder encontrarlos. Y más si no es en la misma comunidad. Porque pues hay algunos que pueden estos decidir. los encontraron en menos de un año. ¿Qué tanto se puede confundir, por ejemplo, esto de los asesinos seriales con la banda que es secuestradora y aunque paguen el rescate siempre matan? Sí, no son asesinos seriales. Ellos, cuando empezaron a matar a los secuestrados, perdón, es porque cuando lograron liberar a los secuestrados, pues sí daban, al final de cuentas, sí le daban como ciertos tips o ciertas cosas a la policía y los atrapaban. Entonces, muchos secuestradores asesinan justo para que no... También es como una llamada de atención, ¿no? Así de, ya secuestraron a la vecina y la mataron, ¿no? Que dieron el rescate. Entonces, así como de, pues tú da tu rescate rápido para que no le pase lo mismo que a la vecina, aunque sabes que probablemente te pueda pasar. Y de hecho, yo he escuchado no muchas, pero algunas personas que dicen así de, pues ya te secuestraron, casi seguro que no me lo van a regresar, entonces no te pongo ni madres, güey. O sea, demuéstrame que está vivo y hasta el último segundo no te doy el varo hasta que yo sepa que está vivo. Si no me das un indicio de que el brother está vivo, no te pago nada. Porque muchos los asesinan luego de secuestrarlos. A mí me llama mucho la atención la clasificación, o sea, pues sí, a lo mejor técnicamente, como tú dices, pues es importante para el estudio y todo este rollo, ¿no? Sí, esto es muy teórico. Pero, por ejemplo, pienso, es como hace un rato, ¿no? Comentaba el güey, el tío güey, sobre los militares y todo este rollo, ¿no? Me acuerdo en la guerra de las Malvinas o las Falklands, cuando los militares argentinos se enteraron que venía una parte del ejército que eran, no recuerdo cómo se les llama, pero que eran así súper malditos, ¿no? Que sí venían, porque pensaron que no iban a venir a pelear una isla, ¿no? Sí vinieron y sabían que una parte de ellos no tomaban rehenes, o sea, llegan, masacraban y ya. Ganan, ejecutan y de hecho les cortaban las orejas y las llevaban colgadas como trofeos, ¿no? Y para seguir. Cuando llegaban las otras tropas argentinas y veían a sus compañeros sin orejas y ejecutados, causaba un pavor terrible, ¿no? Ya sabían pues que venían estos cuates, ¿no? No sé, o sea, pienso también como que este nivel de sadismo debe tener algo de... Tiene eso, todo. ¿no? Es que, mira, perdón, tiene todo. ¿A qué voy? Estructuralmente, para nombrar un asesino serial, tiene que ver con esta parte teórica, que tiene que ver con estudios que hizo el FBI con los asesinos seriales que nosotros conocemos. Claro que sí, claro que es un psicópata el que lo hace también por una cuestión, entre comillas, de trabajo. Un soldado recibe órdenes. Pero hay un disfrute del dolor, ¿no? Ahí implícito. Eso es lo que normalmente se está estudiando tanto con el
sicario como con militar. Lo que se comenta es que realmente no hay un disfrute, sino que hay un bloqueo emocional y no, o sea, no existe como, puta, luego de placer, porque si hay un tipo de asesino serial que lo hace por placer. No todos lo hacen por placer, pero muchos sí es con placentero. Pero en el caso de ellos, es de bloqueas toda la emoción, ni siquiera es como... Y si le preguntas a algún sicario, y creo que comentamos en el documental de... ¿La novia del diablo? No, algo de... ¿Cómo? La libertad del diablo. Ve el documental de La libertad del diablo y entrevistan sicarios o ex sicarios y comentan eso, es de, llega un momento que no piensas. ¿Qué nivel No de sientes, güey. Ya está después. No sientes. qué nivel de gestión Es una- de emociones de bloqueo? Sí. Yo no puedo ni bloquear a mi ex, cabrón. Bienvenido a mi mundo. ¿Cómo bloquean esas emociones de asesinar a alguien, cabrón? Mira, hoy vi un meme que seguramente mucha gente me va a odiar, pero decían que Jesus estaba más clavado y se bajó, güey. Ajá, güey, ¿no? Así tú supera a tu ex. Clavarse en Jesus. Jebus, No, ¿lo ¿qué- logró? No, ya en serio, ¿qué nivel? O sea, en serio, ¿qué nivel de gestión de emociones para bloquear algo tan fuerte? Por ejemplo, hay unos casos también como de canibalismo, ¿no? Había uno creo que muy famoso ruso que se comía Chikatilo. a sus... Ajá, es que justo eso iba a nombrar a Chikatilo porque a él le tocó, creo que la primera o la segunda. Creo que la segunda de niño, en la Segunda Guerra Mundial. No es cierto, no le tocó la guerra. Más bien le tocó como una cuestión de pobreza, pero además vivía en un lugar súper frío, entonces la gente lo que hacía era como la gente que se moría, pues la cocinaban. O sea, no había de otra, ¿no? Entonces, a él no le decían, pero lo veía. Entonces empezó como a comer gente, pero además también tenía una cuestión de impotencia sexual bien fuerte, ¿no? Y aún así lograba como violar a sus víctimas. Y también, o sea, creo que después de guerras han salido asesinos seriales muy sádicos, ¿no? Y justo viene de eso, de experiencias de guerra o de gente que les dijo de experiencias de guerra. Pero justo eso, ¿no? Viene de esta frase súper estúpida de que en la guerra y en el amor todo se vale. Exacto. Y justo, ¿no? En la guerra es como de... en la universidad tenía una maestra gringa que salía con un güey y ella nos dijo así de, es que tuve mi cita, no sé por qué nos contaba, y dijo, es que tuve mi cita y este güey me dijo que mató a 6 personas y todos así de, What? y yo, ¿qué? Y dijo, no, bueno, es que estuvo en Vietnam, ¿no? Y por eso, y entonces él, pero era como lo que le decía así de, güey, ¿quieres salir conmigo? Pero maté a 6 personas. O sea, su O sea, tarjeta de presentación, mamá. o sea, al güey lo seguían persiguiendo esas 6 personas, ¿no? Y era así de, bueno, pero sí salgo con él porque justo los mató porque, pues, guerra, ¿no? Y es como de, chale. O sea, algo, por ejemplo, interesante en la parte cultural es esto de que los humanos no comemos comida humana solamente por un límite cultural. No hay, o sea, la carne humana no es perjudicial. O sea, tranquilamente podríamos aplicar sin falla. se podría hacer y se ha hecho, por ejemplo, en otras situaciones. De hecho, hay un mural en el Palacio Nacional, habría que preguntar al presidente si todavía lo tiene, pero hay un mural Mira, muy... queremos ver expresidentes en la casa. donde entras, Palacio Nacional, bueno, subes los escalones y está un mural de Diego Rivera, y llegando al primer piso, mano izquierda, doblas, porque es un cuadrado, doblas, y ahí empiezan toda una serie de murales, y hay una escena, dibujada, perdón, donde está el tianguis en Tenochtitlan, y hay una señora que le está dando un brazo a otro señor porque le está comprando. Wow. Entonces lo que cuentan es que cuando existían las guerras entre culturas, como había muy pocos animales, que era el venado para sacar como proteínas, más que todo para los que eran, ¿cómo se llama? Guerreros. La carne de los caídos la vendían para que la pudieras consumir. Entonces ahí, de hecho, está dibujado y está la señora así También con el brazo. me habían contado, pero quién sabe, ya ves que luego también los antropólogos se traen todo un desastre, pero bueno, suena lógico también de la cuestión del sacrificio, que era justo también estos guerreros, ¿no?
y que eran los elegidos por los dioses, no era así como en las películas de, no me maten, ¿no? Sino como que era de, oye, yo soy el elegido para hacer el sacrificio. Sí, no vean la de Mel Gibson, por favor, no vean. Ajá, es un no vean, privilegio. no vean, ¿cómo se llama? Los mayas de Mel Gibson. ¿Cómo se llama esa película? Apocalipto. Esa mamada. Y entonces, ya después del sacrificio y eso, que había gente que se robaba o como que se quería agarrar partes del humano porque decía, bueno, es que él es el elegido por los dioses, él es el guerrero, si yo lo echo a mi pozole, entonces también voy a tener un poco de él dentro de mí, ¿no? Yo lo que mencionaba era en relación un poco a lo que dice Negri, o sea, que los seres humanos en situaciones extremas sí podemos sobrepasar un límite de lo establecido. Totalmente. Por ejemplo, los sobrevivientes de los Andes. Ajá, ahí lo hicieron por vivir. Por una cuestión de sobrevivencia. Vamos a hacer a un lado la moral. Esto es una micro sociedad donde estamos reinventando nuestros y los criticaron un buen, pobres chavos intentaron sobrevivir. Tenemos que tomar una decisión si queremos vivir, si no, tenemos que hacer esto. Esta micro sociedad que está restableciendo todo un orden moral de ellos en ese momento, en esa situación, y pues todos dijeron que sí, ¿no? Porque se trataba y era una cuestión de sobrevivir, claro. Y sobrevivieron. De hecho, fueron tan criticados y tan absurdos, ya sabes, las leyendas urbanas, que decían que los güeyes se reunían una vez al año para comer carne humana. Nomás como una cuestión de aniversario. A revivir el trauma, güey. O sea, imagínate el nivel de decir, güey, se volvieron tan perversos. Cuando no, o sea, lo menciono en relación a que aquí los de los Andes no fueron una situación muy parecida que vivieron unos rusos. Ellos sí se reunían y a cada año le tocaba matar a una persona. Pero los de los Andes no. Sí, ellos no. Ellos sí demostraron. Ajá. Sí, no. Lo que mencionaba era en relación a que a lo mejor todos nos hemos planteado una situación extrema, como de este tipo de decir, si me encuentro en una situación en la que vivo o muero, es lo típico de a que chillen en su casa, a que chillen en la mía, muy probablemente nos atrevamos a hacer algo que nuestra moral, nuestro pensamiento, nuestra ética, toda nuestra conciencia, en situaciones normales, pues obviamente ni lo pensaríamos, pero en una situación extrema, claro. Yo creo que todos los seres humanos podríamos brincar esa cerca, ¿no? Que a lo mejor para el tema, volviendo al tema, que para los asesinos seriales, pues a lo mejor no existe esa cerca, ¿no? No, eso es otra realidad, es otro mundo. O sea, viven como en su realidad. Pero te voy a poner un ejemplo. Hace 8 años, más o menos, me asaltaron en la hermana República de Chimalhuacán. Iba en un lugar chimeco. Precioso. Sí, no mames. Hay una cosa que se llama Los Patos porque había un lago que había patos, ahora no más. Patos con 6 patas. Ajá, así de... El agua de Texcoco está más contaminado que mi mente, pero bueno. Venía del trabajo, ya era de noche, y se suben dos tipos armados. Uno se le pone al brinco y el asaltante da un disparo al piso del transporte público. Pues todos brincamos, como. A mí me quitaron el reloj, en aquel entonces eran los famosos las Blackberries, me quitaron mi Blackberry, que era como parte del trabajo, y me acuerdo que sentí una paranoia cada vez que alguien caminaba atrás de mí en la calle, yo volteaba asustado, porque realmente me asusté, el escuchar el disparo, dije, aquí valimos madre todos, ¿no? Y lo primero que pensé es si yo tuviera un arma, sí me voy contra ellos y los mato, o sea, porque es güey, ya estoy hasta la madre, porque no era la primera vez que me asaltaba, ya era como la tercera o cuarta vez. No ahí, pero sí, me han asaltado como diferentes. Y una vez que me quitaron hasta la guitarra, me golpearon, ¿no? Tienes un olorcito que así de, mira, vamos a sacar ese güey. Entonces, sí llega un punto que dices, ya, güey. Y, de hecho, surgieron, creo que hace como 5 años, más que todo en el Estado de México, gente que llegó a asesinar a asaltantes. Los vengadores. Y que se iban. Metro y eso, ¿no? No lo haga, compa. No, lo que se sugiere es guardar la calma y no... Sí, no, definitivamente es como... Al final son cosas, ¿no? Claro. Pero sí sientes una impotencia y te rompe algo muy importante que es tu seguridad. Sí. Entonces, cuando te sientes inseguro en la vida, pues, o sea, te crea ataques de pánico, ansiedad... Y no te deja vivir, ¿no? Sí. Entonces cuando dices, güey, lo que tú dices es, o es celoso yo. Alguna vez tuve la oportunidad
de estar en El Salvador. Cuando íbamos a ciertas colonias donde hay maras, literal me decían, aquí hay un arma, aquí hay otra arma, y o es ese güey, eres tú. Cuando ves que si viene un mara y te quiere asesinar, güey, tú dale, yo te dejo en la frontera de Guatemala con México y a la chingada, ¿no? Porque es tu vida o la mía, güey. Entonces, la primera vez que lo escuchas, dices, no, pero cuando te das cuenta y te empiezas a escuchar historias, dices, güey, una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Pero justo, nosotros que somos, entre comillas, vivimos en cierta normalidad mental o equilibrio emocional, lo ves como una cuestión esporádica, difícilmente, o probablemente lo primero que haces es bloquearte y vales madre, ¿no? Y lo último que haces es actuar. Entonces, en el caso de los asesinos seriales, ni siquiera piensan esto, ni siquiera es un tema de discusión. Sí, he escuchado, por ejemplo, volviendo a este tema de los militares en las dictaduras latinoamericanas, Chile, Brasil, Argentina, por decir algo. Igual, no hay un ápice de remordimiento, de culpa, o sea, de los grandes generales que ordenaron ejecuciones masivas, ¿no? Y que pues, de alguna manera se podría pensar, pues, ¿entra o no entra? Y en sus declaraciones, por ejemplo, a Videla, cuando lo llevaron a la corte, no, o sea, todo entero, ¿no? Diciendo, pues, se hizo lo que se tenía que hacer. Díaz Ordaz igual, ¿no? Cuando le preguntan esto de la masacre, es más, me siento orgulloso de los hechos de 1968. Y es que es real. Te voy a decir porque hay una escena en Malcolm, el de en medio, cuando Reese está en el ejército y resulta que es el mejor soldado, el mejor cabo en ese momento, porque obedece exactamente a todas las órdenes. Entonces, pero llega creo que otro general, voy a distorsionar totalmente la escena, es un poco lo que yo recuerdo del capítulo, pero dice, sí, pero si tú no le das órdenes, él no va a hacer nada. Entonces le dicen, caminas a la pared y no dejes de caminar. Y está en la pared así, ¿no? ¿Por qué? Porque está recibiendo una orden. Entonces cuando lo llevan al campo de batalla y él tiene que tomar decisiones, se bloquea, porque es alguien que recibe órdenes y hace de acuerdo a las órdenes que le dan. Entonces, si mi orden es llegar a una comunidad y que nadie sea testigo de lo que está sucediendo en la comunidad y es desaparecer la comunidad. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial existía un pueblo que se llamaba Lídice que dejó de desaparecer. O sea, ya no existe Lídice. Existe como en la historia, pero totalmente desintegraron ese pueblo que se llama Lídice. Y lo sé porque tengo una amiga que se llama así y me contó la historia. Entonces, ¡no mames! El rato así de, no es cierto, George estaba bien pacheca. No, sí me metí, investigué y sí, resulta que sí. A mí sí me cuesta mucho trabajo hacer como esa separación, por ejemplo, no sé, de adolescente que medio escuchas la historia libertaria bolivariana del Che y te parece muy romántica, ¿no? Pero saber que en Cuba ordenó también ejecuciones masivas para los anticastristas, antirrevolucionarios, homosexuales, todo esto. Sí, pues, tenía su rancho, ¿no? Así, para erradicar la homosexualidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, digo, no, este cuate, o sea, no sé, me cuesta mucho trabajo no pensar que tuviera ahí también, pues, un rollo ahí raro, ¿no? Como Es que pasa... me parece injustificable, no sé, mira, lo pienso, por ejemplo, en punto en la Revolución Mexicana, ¿no? Que está la historia de los colgados y todo esto, ¿no? Por traición y todo esto. No sé, siento como que lo alcanzo a justificar. Es que es como una línea bien delgadita, ¿no? Tiene que ver con una cuestión moral, pero sí. Voy a decir también algo que... Es que, ajá, ya sé, no, mira, el tío ya salió del closet, ya puedes hacer lo que quieras. ¿Qué tipo de personas tenemos como soldados? ¿Qué tipo de personas tenemos como policías? ¿Qué tipo de personas? O sea, a eso me refiero. Cuando tú profesionalizas algo como eso, entonces probablemente logres que tengan un poco de criterio con respecto a recibir órdenes o tipo de órdenes. Sí. Hay una película que se llama con Tom Cruise y Demi Moore y Jack Nicholson,
Sí. que juzgan a unos Cuestión de soldados. honor. Cuestión de honor. Y notas, cuando dan alerta de spoiler, para los que no lo han visto, Muy buena, verla. cuando dan el veredicto y resulta que les quitan el grado a los soldados y uno de ellos dice, ¿pero qué pedo? Si nosotros solo recibimos órdenes. Claro. Y le dice el otro así de, sí, pero la cagamos, güey. Pero recibimos órdenes. Y es de, sí, pero la Creo que ese cagamos. es muy buen ejemplo. Ajá. Sí, de lo que Entonces, está justo es eso. Es que yo no hice nada malo porque De hecho. recibí órdenes, sí, pero la cagamos. De hecho, güey. tengo un amigo que ¿Entiendes eso? estuvo No, en el ejército y él decía que no iba a entrar porque pues, está medio loco, güey, ¿no? Son Y quedó. situaciones de moral de situación, ¿no? Totalmente. El tipo de decisión que tomas en el momento no se debe de salir de la institución que representas, pero también debes de tener la conciencia de, pues el mal que tal vez también estés haciendo, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana nos despertamos con la noticia de que Gers Manero ya está, ya se giraron órdenes de aprehensión para el caso de los 43 y el director de la policía ese tiempo está fugado ahorita, ¿no? Entonces, es como reconocer que a pesar de haberlo hecho institucionalmente, lo hicieron mal, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, a lo que voy con esto es, sí, a lo mejor te cuesta entenderlo Sí. desde donde tú te paras o desde donde tú piensas. Tu perspectiva es distinta. ¿Sí? Pero alguna vez creo que lo comenté cuando una mujer lleva 20 años recibiendo golpes de su marido, alguna vez que tomé un curso y decía alguien, es que yo a la primera lo corro, ¿sí? A tú. Trata de ponerte en los zapatos y en la vida de esa mujer de por qué aguanta. Entonces, algo con respecto a los asesinos seriales es lo que hizo el FBI es tratar de entender justo eso, de si yo no lo podría hacer, ¿por qué tú sí lo hiciste? Y muchos de los estudios, y lean el libro justo de Robert, y se me olvidó el apellido, pero lo vamos a poner acá, que justo se llama Serial Killer. Serial Killer. Gracias. Asesinos seriales. Y comienza justo a comentar cómo, desde su perspectiva, cómo veía a estos asesinos seriales, cuál es la cuestión psicológica, emocional y todo esto. De ahí salió esta frase de, para atrapar a un asesino serial, piensa como un asesino serial, ¿no? Exacto, trata de pensar como tal. Y es que sí es cierto, por ejemplo, hubo un video de una señora que se hizo súper viral, que mató a su esposo con un ladrillo, ¿no? Sí. Que la entrevistan y A ella machetazos, y le dicen, ajá, machetazos. con el triciclo, creo que lo fue a aventar y así. La carreta le decía, es que no se moría el cabrón. Ajá, pero aparte justo dicen así como de, ¿y qué siente? Ah, yo mucha tranquilidad porque ya no está, y no importa que yo esté en la cárcel, él ya no está. O sea, imagínate que claro. ya no tenga que existir el dude para que ella esté tranquila, o sea, ya ni siquiera me separo, no tiene que existir. Dice, no, yo mucha tranquilidad. Algo así pasa en la nueva película de Gael García Bernal que dirige, que apenas se estrenó en Netflix. Chicuarontes. Véanla, algo así sucede. Mosco, ¿te dedicas, redes, Solamente Facebook, estoy como Rubén Rodríguez, ahí me pueden encontrar. un poco cuéntanos un poco de lo que haces, porque sé que haces soy algunas cosas. todólogo, hago muchas cosas, hago gestión cultural, también tengo un negocio de impresión y también vendo antigüedades. Perfecto. Que de hecho ya estoy esperando mis discos de acetato. Pronto. Esa vaselina no me lo trajo él, ya lo dio Jan, nuestras redes sociales, todo lo demás. Nos propias. encuentran, ya me lo aprendí. No es cierto, no me lo he aprendido. No, nos encuentran en Facebook como en el grupo fans de Trastornados Podcast, Trastornados, por favor. Y en Instagram, Trastornados-podcast. A mí me encuentran en Facebook como Jadamaya. No se metan nada más a stalkear, agréguenme. Y en Instagram como Had-yoga. Tío Boys. El tío Boys en Instagram y Carlos Enrique Ávila Domínguez en Facebook. Fabuloso. A mí me encuentran como George Amaya en Facebook y George2678 en Instagram. Y les pregunto, ¿tú qué trastorno tienes? Wow.